Good morning, everyone. I'm very pleased to have the opportunity to address this plenary session at this very, very important international congress. As said here, I'm the international president of World Federation. Fuerzas que quieren legalizar las drogas en el mundo y la protección en la Convención de los Derechos Humanos en cuanto a las drogas. En cuanto al alcance de esta presentación, podemos ver que los derechos de los niños son los que queremos proteger en cuanto a las drogas ilegales. Podemos ver que ha habido una creciente tendencia a adoptar todas estas cuestiones de los derechos humanos en el desarrollo de las políticas internacionales. Podemos ver que hay distintas características muy importantes y podemos ver la ausencia de el cuidado y observancia de los derechos humanos de los niños, y podemos ver que los derechos de los niños siguen estando como parte del instrumento de los derechos humanos para poder contener las distintas provisiones en cuanto a las drogas ilegales. Aquí podemos ver que en 1989 esta Convención de los Derechos de los Niños dice que debemos de tomar todas las medidas administrativas, educativas, para proteger a los niños del uso ilegal de narcóticos y las sustancias psicotrópicas en cuanto a los tratados internacionales y evitar la utilización y el tráfico de estas sustancias. Artículo 33 es muy claro y también está establecido específicamente en el contexto de el sistema de control de drogas. Podemos ver el punto de vista del consumo ilegal de todas las drogas. Es un crimen para las víctimas y también es una cuestión de privacidad. La protección de la utilización de drogas ilegales desde la producción, tráfico de tales sustancias es algo de gran preocupación, y de todos los instrumentos de derechos humanos, y podemos ir a ver que hay medidas de protección como el tráfico y también el tráfico de las drogas, el abuso sexual de los niños, pero la existencia de esta provisión, en especial en este instrumento de derechos humanos, nos indica claramente que se ha llegado a un acuerdo con respecto a la vulnerabilidad en particular de los niños con respecto a los narcóticos y sustancias psicotrópicas. Y el control de drogas está muy en un punto donde tenemos que buscar los mejores intereses de los niños y deben de ser considerados como punto de inicio en este desarrollo de políticas. Con esto en mente, es sorprendente que el artículo 33 sea un estándar de las Naciones Unidas, donde han estado silenciosos desde que entró en función en la Convención de los Niños en septiembre de 1990. Cuando hablamos acerca del éxodo de los derechos humanos y los niños, han habido muchas organizaciones de la sociedad que han buscado reforma de las leyes respecto a las drogas y los usuarios de las drogas, y es claro que se está actuando en favor no solamente de aquellos que no pueden dejar de utilizar las drogas, pero también de aquellos que quieren dejarlas de utilizar, dejarlas de consumir.
y esto se puede llevar a clasificar a los consumidores de drogas como el grupo más vulnerable de la sociedad, con una gran preocupación en contexto de las políticas de controles, de las políticas internacionales para las víctimas. La característica más importante de las leyes de los derechos humanos es establecer estándares mínimos que deben de ser obedecidos. El Estado puede ir mucho más allá que el tratamiento para poder proteger a las personas, proporcionar derechos humanos, etcétera, pero no puede quedarse corto. Esto, habiéndolo dicho, con la advertencia de que las leyes de los derechos humanos por lo regular considera el aspecto de los recursos para que algunos países puedan establecer las provisiones, aún siendo países pobres, hasta donde sus recursos se los permitan. Y la Convención de los Derechos de los Niños debe de ser obedecida y de acuerdo a todos estos instrumentos, la ratificación más grande de todos estos instrumentos, 193 a 195 Estados miembros. También es el único instrumento de acuerdo de derechos humanos que habla acerca de los narcóticos. Por lo tanto, es inevitable que empezamos a comentar acerca de los derechos de los niños cuando hablamos acerca de los derechos humanos. En general, la Convención habla de establecer políticas para todos los países que han ratificado este acuerdo. Esto quiere decir que independientemente de todas las políticas nacionales e internacionales, solo desarrollando todo esto podemos garantizar que los niños nunca consuman drogas y que no se involucren en el comercio de las drogas y que se creen ambientes facilitadores en este respecto. El principio se refleja en el Tratado de UNICEF, en la protección de los niños, que nos ayuda a ver una protección exitosa de los derechos de los niños, la cual empieza con la prevención. El artículo 33 establece la protección y la prevención de los niños de tres cosas: el uso ilegal de narcóticos y sustancias psicotrópicas, la participación en la producción de sustancias de drogas y la participación en el tráfico de drogas y sustancias. El tráfico de drogas ilícitas está redactado de acuerdo a los tratados internacionales. El legado y la historia con respecto a todo esto nos indica que el resultado después de que se presentó el lenguaje del artículo 33 ante las Naciones Unidas en la división contra las drogas y el delito, podemos ver que todo esto también se presentó ante UNICEF. La división de narcóticos y drogas de las Naciones Unidas se dijo que debemos de utilizar la palabra ilícito en lugar de ilegal para ir de acuerdo a los estándares internacionales. En las convenciones relacionadas a las drogas, ilícito se refiere al propósito de la utilización. La utilización se convierte en algo ilícito en cuanto sea diferente a usos médicos o científicos. Los nombres de las convenciones de los derechos humanos o también para luchar contra el uso no médico, mientras al mismo tiempo se asegura acceso médico a sustancias controladas. El artículo 33 en esta convención nos establece que se deben de proteger a los niños de la utilización. Por lo tanto, el artículo establece que se debe de proteger a los niños de una o más utilizaciones de las drogas y consistentemente esto sucede y podemos ver la descripción de las drogas en el preámbulo de estas convenciones. Pero todo esto va dirigido a los individuos y está buscando
que se establezcan medidas rigurosas para restringir la utilización de estas sustancias a solamente usos médicos o para beneficio. Esto nos lleva a ir cerrando la utilización ilícita de todas estas sustancias, tomando distintas medidas administrativas y educativas. El significado del artículo 33 con su redacción quiere decir que los Estados miembros deben de tomar todas las medidas de acuerdo a sus propios recursos, incluyendo legislativa, administrativa, social y en cuanto a la educación, para asegurar que los niños no consuman drogas. La Convención de los Derechos de los Niños claramente lo establecen. Los estados que ratificaron este acuerdo deben de participar y tomar todas las medidas necesarias. Las políticas deben de ser claras, articulando a favor de este objetivo de protección. Al iniciar un ambiente donde el niño debe de ser creado para que no esté en riesgo del consumo de drogas, y mientras más lejos esté el niño de las drogas, mucho mejor. Naturalmente, cuando nos preocupa el ambiente de los niños, es de gran preocupación o si los padres y los amigos que están involucrados con drogas ilícitas también deben de aplicarse todas estas reglas a ellos. La parte del Estado son políticas nacionales en contra de las drogas, deben de iniciarse dentro de los requerimientos del artículo 33 para proteger a los niños de la producción, uso o tráfico de narcóticos y sustancias psicotrópicas. Lo más importante es proteger a los niños en contra de la utilización de drogas, y esto debe quedar claro. La prevención debe ser la primera línea en cuanto a la respuesta de los niños a las drogas. Esto incluye, de acuerdo a otras convenciones, el cuidado de los derechos de los niños y deben de ser protegidos en cuanto al uso, consumo, producción y tráfico de las drogas. Deben haber sanciones penales a la violación, una decriminalización o depenalización de estos esfuerzos en cuanto a la protección de los niños debe de ser el objetivo. La información a los grupos comunitarios y a los medios deben hacerse en el espíritu de las políticas nacionales contra las drogas, que deben estar centradas en los niños. En el 1991 se adoptaron ciertos lineamientos para los Estados miembros en cuanto a los derechos de los niños, los cuales establecen que los artículos de la Convención deben de ser analizados como principios que deben obedecerse, que deben de permear la implementación de todos los derechos de la Convención. Los 4 principios son: una no discriminación. La Convención aplica a todos los niños, independientemente de su género, raza, religión, etcétera. La aplicación del CRC debe de ser no discriminatorio, que es la Convención de los Derechos de los Niños. Se busca el mejor interés de los niños o el beneficio de los niños. Debe ser una consideración primaria en toda la toma de decisiones que los pueda afectar en cuanto a la realización de políticas. Esto debe ser lo principal. Esto está en el interés principal de los niños. Todo esto debe de ser considerado con respecto a todo tipo de políticas. En particular, necesitamos asegurar que todos los derechos se vean como una prioridad de la sociedad. Se busca que los niños tengan el derecho a la vida, al desarrollo y al crecimiento. Este es otro artículo de este contexto. Y la participación, cuando los adultos están tomando las decisiones que afectan a los niños, el niño debe ser consultado al ver que sus puntos de vista se tomen en cuenta. Como les dije con anterioridad,
principalmente el mejor interés debe de estar, y esto compite con las políticas que están centradas en los niños. El interés de los niños debe ser una consideración primordial de acuerdo a la Convención de los Derechos de los Niños. Así que la elaboración de leyes o políticas nacionales, el aspecto de los derechos humanos es sumamente importante en cuanto a los derechos de los niños, y este es el único instrumento de derechos humanos donde se mencionan las drogas, y la Convención de Derechos de los Niños debe de seguir yendo porque estamos buscando el aspecto de protección de los niños. El punto de referencia de las políticas de derechos humanos orientadas a los derechos humanos es este artículo 33. Al redactar las políticas nacionales, el punto de referencia debe ser cómo la política protege a los niños del consumo, producción y tráfico de drogas. Como les dije, de drogas ilícitas, debe ser una consideración principal el interés de los niños, los mejores intereses de los niños que deben de ser relevantes. El artículo nos dice que esto es lo que debe asumirse. Por último, las conclusiones con respecto al desarrollo de políticas en las Naciones Unidas respecto a las drogas y derechos humanos, debido a que el artículo 33 es el estándar mínimo de la protección a los niños y a los derechos de los niños. Es importante reconocer que las leyes internacionales, incluyendo la Ley de Derechos Humanos, se ha realizado para los seres humanos. Es muy importante estar de acuerdo que estos instrumentos son obligatorios, y en este contexto es de suma importancia tratar las normas obligatorias como normas mínimas y asegurar por lo menos un mínimo que cada artículo por separado nos proporciona. Y esto nos lleva a ver que todos estos artículos que nos llevan a cumplir los propósitos, los estándares, nos llegan a ver las bases que han sido creadas con la adopción de las convenciones de los derechos humanos y otras internacionales. Podemos ver que todo esto no se basa en leyes, sino en políticas. Este abordaje nos va a llevar a introducir los derechos de las víctimas, así como los derechos de los niños explotados en relación a las drogas ilícitas. El artículo 33 detalladamente es detallado, es fuerte comparado con otros instrumentos. La Convención de los Derechos de los Niños tiene 10 artículos especiales de protección. El artículo 33 es uno de ellos. En comparación con otros artículos, la Convención es muy clara en cuanto a las normas mínimas deben de estar establecidas, y algo principal desde el punto de vista de los derechos humanos es la utilización de drogas. Drogas se criminalizan. ¿Por qué? Porque crean o causan daño. El daño debe ser reducido, y lo más importante es reducir la prevalencia y la utilización de las drogas. Los valores son algo muy importante en la protección, y se tiene una protección especial en la Convención de los Derechos de los Niños, y esto nos ayuda a ver que debe haber una provisión especial, y la explotación de los niños debe de ser considerada en esta provisión de salud, también en la provisión de la salud. Y esto ha sido únicamente una indicación de salud, y todas estas disposiciones especiales nos llevan a ver que se ha establecido la ética de lo que no es aceptable, y nos manda un mensaje muy fuerte de todos los Estados miembros que debe de haber todos los abordajes como educación y salud. No son suficientes. Las medidas penales deben de ser consideradas y deben de ser tomadas también para proteger estos valores. La protección de los niños es un valor. Las políticas internacionales y nacionales deben de estar centradas en los niños y no en los usuarios.
El artículo 3 de la Convención con respecto a los niños habla acerca de la primacía que debe tener la protección de los mejores intereses de los niños. En dicho artículo 3 vemos que especialmente se estipula lo que UNICEF llama como el primer llamado de alerta y cuidado para los niños. Esta es la primera pregunta que deberá hacerse con respecto a la creación de políticas nacionales e internacionales con respecto a las drogas. Lo que vaya en el mejor interés de los niños será lo que prevalezca en esta política. El punto de partida para este nuevo abordaje con respecto a los derechos humanos en el artículo 33 nos permite ver cuál es la perspectiva en cuanto a derechos humanos que debe darse, ya que el niño es quien debe ser objeto de la protección que se les dé deberá jerarquizarse de acuerdo con los intereses que compitan unos entre otros, para que de esa manera haya una prevención y al mismo tiempo se cree un entorno de protección. Esto tiene por objeto tratar de recurrir a las normas básicas que nosotros tenemos en la Convención y la formulación de políticas es en este contexto la clave, puesto que deberá tratar de preservar los derechos de los niños y por lo tanto es fundamentalmente importante que esto no se deje a la saga, sino que se implemente en realidad. Y para que esto ocurra, el primer paso es que las autoridades nacionales e internacionales tendrán que formular políticas basándose de acuerdo con lo que dicta el derecho y por otro lado tendrá que especificarse que deberá haber políticas visionarias y por eso el objetivo de todo esto será no solamente ver qué ocurre con este tipo de problemas, sino que al mismo tiempo implicará la creación de subpolíticas, por ejemplo, lo que debe ocurrir con la normativa, con el sistema normativo de derechos humanos. Cuando los niños son las víctimas, definitivamente vemos que los adultos son quienes perpetran estos delitos y al mismo tiempo tenemos que ver cuáles son los límites claros entre las víctimas y los atacantes cuando se está haciendo la trata de seres humanos. Por lo tanto, esto debe formar parte del ámbito de las drogas. Finalmente, si las convenciones de las drogas no hubieran existido, hubiéramos querido inventar esto. Las convenciones de Naciones Unidas, especialmente las 180 que tenemos, deben verse como partes que acompañen a la Convención de los Derechos en pro del bienestar de los niños. Muchas gracias por su atención.